¿Qué haces, Alba? ¿Qué haces, Alba? Bienvenido. Hola, César. Qué bueno que estemos hoy. Hola, hola. Hola, Luis. Hoy, puntual, casi, muy cerca de las 18:30, Ojito, ojota. Me voy acercando al horario que nos corresponde. Ojito, ojito. Tiembla, tiembla Facebook. Gracias, Alba, muchas gracias por tu cariño siempre, gracias. Hoy les voy a leer una novela, el inicio de una novela. Les voy a leer a Hermann Hesse, Demian. Publicada en 1919, es una de las novelas más leídas de Hermann Hesse y la que lo catapultó a la fama. Se trata de una obra de iniciación de la infancia a la adolescencia, en parte autobiográfica como El lobo estepario, y que recurre a la filosofía agnóstica y al psicoanálisis. Plantea la eterna lucha entre el bien y el mal que el propio ser humano lleva en su interior y que debe asumir para abrirse enteramente a la vida con todo lo que ella ofrece. Obra de rebeldía que posee el gusto por el mito clásico, pero hermética al mismo tiempo. Tuvo una gran resonancia entre la juventud de la época por el impacto reciente de la Primera Guerra Mundial y el nuevo orden mundial. Vamos a leer entonces la introducción y la primera parte hasta donde lleguemos de esta novela hermosa. Es la novela madura de Hermann Hesse. Introducción. Debo mirar muy atrás para narrar mi historia. Quizá me tenga que trasladar a los primeros años de mi niñez. Es más, probablemente tenga que llegar hasta mis propios ancestros. Los poetas toman el papel de Dios cuando escriben alguna de sus novelas, consiguiendo entender y contar una historia humana en su esencia más pura, como si la hubiera relatado el mismo Dios. Pienso que yo no soy capaz de ello, ya que la historia que pienso relatar, a diferencia de la que cualquier otro poeta pudiera expresar, es sumamente importante para mí, porque se trata de mi historia, la de un ser humano. No me estoy refiriendo a un personaje ficticio, imaginario, sino a uno vivo, único, un ser de carne y hueso. Actualmente, muy pocos conseguimos comprender lo que esto quiere decir realmente, un ser humano vivo. Tal vez, por ello miramos continuamente cómo se arruinan las vidas de miles y miles de seres humanos. Cada uno de ellos una expresión pura de la naturaleza. Sería algo muy sencillo hacer desaparecer a un hombre a través de una bala, si no fuéramos algo más que personas aisladas, y entonces relatar historias no tendría ningún objeto. Sin embargo, cada individuo es un punto importante, peculiar y único, en donde convergen una sola vez los fenómenos de la Tierra. Y es por ello que mientras un ser humano viva y cumpla la voluntad de la naturaleza, la historia de cada uno de ellos será merecedora de toda atención. Esto es algo sencillamente magnífico. Podemos encontrar dentro de cada hombre un espíritu que padece y sufre, y que se crucifica. Igualmente, en cada crucifixión podemos hallar a un Salvador. En la actualidad, pocos son los que realmente aceptan lo que es un hombre, debido a que la gran mayoría solamente lo presiente. Estos últimos fallecen más colmados y aliviados de la misma forma en que lo haré yo cuando finalice de contarles la siguiente historia. Decir que soy un sabio sería ilógico. Sencillamente pienso que soy un hombre que ha buscado, que continúa en la búsqueda de respuestas.
Lo que me hace diferente es que ya no las busco en las páginas de algún libro o en el firmamento lleno de estrellas, sino que las comienzo a hallar en las enseñanzas que van fluyendo incesantemente por mi sangre. La próxima narración, mi historia, no es dulce o agradable por el simple hecho de ser auténtica. Más bien tiene un sabor a sueños, a demencia, a insensatez y a conflicto, al igual que muchas otras historias de seres humanos que nunca se han engañado a sí mismos. La existencia de cada ser humano es un sendero que nos lleva hacia un camino más grande. Nunca un ser humano ha sido totalmente él mismo, a pesar de que la mayoría tenga la firme certeza de que algún día lo será. Unos entre neblinas y otros con perfecta claridad, pero cada uno como mejor pueda. Hasta el final, todos cargan en sus espaldas las sobras y lo viscoso de un mundo primario. Muchos nunca llegan a ser realmente hombres y continúan siendo ardillas, ranas, peces o hasta hormigas, pero todos son el impulso de la naturaleza hacia el ser humano. Todos tenemos un origen común, la madre. Todos provenimos del mismo monte, no obstante, cada uno tiene su objetivo, su meta final. Cada uno de nosotros solo puede comprenderse consigo mismo, aunque todos podemos llegar a entendernos a la perfección. La hermosísima novela. Vamos a comenzar entonces con la primera parte, el primer capítulo, que se llama Dos mundos. Empiezo mi historia con una situación muy particular de cuando tenía 10 años de edad y estudiaba en la escuela de la ciudad donde nací. Me siguen provocando nostalgia y melancolía cosas como los callejones oscuros, las calles, casas y torres limpias y claras, el sonido de las campanadas de los relojes, numerosos rostros, habitaciones llenas de confort y bienestar, habitaciones enigmáticas y fantasmales, los remedios caseros, los animales, la fruta seca, la servidumbre y aromas como el de la cálida intimidad. En todo ello se fusionaban dos mundos tan opuestos como la noche y el día. Uno de esos mundos estaba ocupado por la casa de mis padres. Este mundo simplemente se llamaba padre y madre, amor y rigor, buenos modales y colegio. Había claridad y limpieza dentro de este mundo. En él solamente cabían el lenguaje amable y cálido, los hábitos sanos, la ropa y las manos limpias e impecables. Aquí cada mañana se podía escuchar los cantos y se celebraba la Navidad. Ahí solamente había caminos y líneas rectas hacia un mañana bueno y prometedor. Se podía encontrar en ese hogar el respeto y amor hacia la Biblia, la culpa y el perdón, el deber, la confesión franca y las costumbres decentes. Para poder vivir en este mundo tenía que permanecer dentro de los patrones de la vida hermosa, limpia y ordenada. En lo que se refiere al otro mundo, este comenzaba en nuestro propio hogar, pero era la otra cara de la moneda. Su aroma era distinto, sus palabras sonaban de otra forma, pedía y ofrecía cosas muy diferentes. Este mundo opuesto se encontraba lleno de relatos de aparecidos, criados, aprendices y rumores indecentes. Existían ruidos muy fuertes de cosas aterradoras y misteriosas, como la cárcel y el matadero, relatos de robos, de asesinatos, de suicidios, sonidos de quejidos y llantos, caballos que se desplomaban, vacas pariendo y personas ebrias. Hermoso y terrorífico, salvaje y cruel. Este mundo nos rodeaba en la siguiente calle, en la casa del vecino. A diario pasaban policías y ladrones, hombres embriagados les pegaban a mujeres indefensas, y las ancianas tenían la habilidad de embrujar y hacer caer enferma a cualquier persona. En este mundo también, durante las noches, cuando las mujeres salían de su trabajo en las fábricas completamente abrigadas, los viciosos eran detenidos por los guardianes del orden
y los bandidos se escondían en la complicidad de la noche. Este mundo salvaje e impetuoso estaba presente en cada esquina, en cada calle, a excepción, por supuesto, de nuestra casa y cuartos donde estaban mis padres. Y era muy bueno que fuera de esa manera, ya que era muy hermosa la paz y la calma que llenaban nuestro hogar y que sentíamos todos los que habitábamos ahí. Este mundo estaba lleno de responsabilidades, de amor, de perdón y de conciencias tranquilas. No obstante, también era magnífico que existiera el otro mundo, el horrible, el de los sonidos estridentes, el de lo brutal y lo cruel, porque yo estaba seguro de que podía escapar de ahí para refugiarme en los brazos de mi madre, bella y amorosa. Lo más asombroso de todo esto es que ambos mundos estaban muy próximos uno del otro. Lina, la criada de nuestra casa, puede ser un buen ejemplo de ello. Durante las noches ella participaba en los cantos y las oraciones de la familia. Se podían ver sus ropas bien planchadas y almidonadas y sus manos pulcras. En ese instante ella pertenecía completamente al mundo de mis padres, al de nuestra familia, al que era honorable, limpio, recto y transparente. Sin embargo, después, cuando me la encontraba en el sitio donde guardábamos la leña o en la cocina, me contaba historias de peleas entre vecinos, de pleitos callejeros o de hombres sin cabeza. Lina, en esos instantes, era totalmente distinta a la que veía en el mundo de mis padres. Ahora parecía encajar perfectamente en ese otro mundo prohibido y enigmático. Y de esa manera era con todos, incluso conmigo mismo. Yo siempre pertenecía al mundo iluminado y recto, pero hacia cualquier lugar que mirara, el otro mundo estaba presente, y aunque considerara que era extravagante y siniestro, yo mismo habitaba y era parte de ese mundo sombrío y oscuro, donde permanentemente llegaba a mí el remordimiento y el temor. Algunas veces prefería ser parte de ese mundo prohibido, y en muchas ocasiones, al volver al recto y claro, parecía ya no tener esa hermosura y pulcritud que tenían anteriormente. Ahora parecía aburrido y vacío. En mi mente tenía muy claro que mi objetivo final era el de llegar a ser alguien igual a mis padres. Pero para lograr cumplir esa meta, tenía que seguir un camino muy largo y agotador. Tenía que asistir al colegio, estudiar mucho para conseguir aprender muchas cosas, eximir pruebas y exámenes, entre otras cosas. Y curiosamente, este sendero que debía seguir siempre estaba en la frontera del mundo prohibido. En muchas oportunidades, cuando lo cruzaba, era muy fácil que cayera y me hundiera en él. Continuamente me tropezaba con historias de hijos perdidos que habían padecido esto, las cuales leía con mucha pasión. Volver al hogar, al lado de mis padres, me liberaba de toda culpa, lo cual era estupendo. Sabía a la perfección que esto era lo mejor y lo que más quería. Pero las personas que se desenvolvían en el mundo oscuro, las personas sucias y malas, eran mucho más atrevidas. Y si alguna vez lo hubiera podido decir, sentía una inmensa tristeza al sentir que el hijo volvía al sendero correcto. Pero esto era impensable, y mucho menos se podía decir. No obstante, existía en mi mente. Al imaginar al demonio, lo podía ver en las calles, disfrazado o no, en la cantina o en alguna tienda, pero jamás lo podría haber visto en mi casa. Mis hermanas, que indudablemente también formaban parte del mundo hermoso y pulcro, estaban más próximas a nuestros padres, tenían menos defectos que yo, eran mucho más buenas. Sin embargo, ellas también cometían equivocaciones, pero yo creía que no era nada profundo y que ellas no se sentían tan atraídas como yo hacia el mundo prohibido, hacia lo doloroso y lo agobiante. Me enseñaron siempre que tenía que respetar a las hermanas y que tenía que cuidarlas, igual que a mis padres. Así pues, cuando peleaba o discutía con ellas, tenía un enorme remordimiento, me sentía perverso y muy malo, hasta que conseguía su perdón. Y es que cuando se ofende a las hermanas, se está haciendo igual con los padres, con los modales que nos han enseñado, con la generosidad, la bondad y todo lo que es parte del mundo correcto y bueno.
y a pesar de que había asuntos que yo compartía mejor con los vagos, en las calles, que con mis hermanas, cuando tenía mi conciencia en paz y los buenos tiempos estaban presentes, me entretenía mucho jugando con ellas. Comportarme con decencia, ser correcto y poner un aura de bondad sobre mi cabeza. Seguro que es esto lo que los ángeles sienten. Envueltos por las tiernas notas de suaves y hermosas melodías, fragancias tan exquisitas como la de la felicidad y la de la Navidad, que pocos momentos como esos había en mi vida. Me volvía salvaje, apasionado, siempre que practicábamos algún juego calmado e inofensivo, y terminaba casi siempre ofendiéndolas y peleando con ellas. Cuando me dominaba la rabia, me transformaba en un ser espantoso que solamente hacía cosas malignas y pronunciaba palabras ofensivas y humillantes, expresando todo ello de una forma tan profunda e intensa que provocaba temor. Más tarde venía el arrepentimiento y el remordimiento, el momento de pedir disculpas. En ese instante aparecía nuevamente la luz en mi existencia y llegaba la serenidad y la armonía que nada más duraba cierto tiempo. Yo asistía al colegio de letras, al igual que los hijos de la gente importante de la ciudad, como el alcalde y el guardabosques. En muchas ocasiones, los hijos de estas personas iban a mi casa para pasar el rato o jugar. Ellos eran unos jóvenes terribles, aunque pertenecían al mundo recto y respetable, a pesar de que compartíamos un cierto desprecio por los chiquillos que iban a la escuela popular. Yo era muy amigo de algunos alumnos, y es precisamente la relación con uno de ellos con la que comenzaré mi relato. Una tarde, yo jugaba con niños de la vecindad cuando un muchacho mayor se nos unió. La gran parte de los muchachos estaban cerca de los 10 años, y él tenía 13 años, y una apariencia agresiva. Además era más grande y fuerte que todos nosotros. Toda su familia se distinguía por su pésima fama y su padre era el sastre alcohólico de la ciudad. Este chico se llamaba Franz Kromer, y yo le tenía mucho respeto, o mejor dicho, temor, debido a que sus antecedentes no eran merecedores de que se uniera a nosotros. Hablaba y caminaba igual que los obreros de las fábricas, y sus modales eran los de una persona adulta. Nos reímos porque Tuti escuchó que hizo el sonido del agua, porque tengo una aplicación que me recuerda que tengo que tomar agua. Tenemos que tomar agua, porque hace muy bien a los pulmones, a los riñones, a todo nos hace bien. A la piel, a todo funciona mejor con el agua. Entonces me bajé una aplicación y me recuerda con ese sonidito que tengo que tomar un vaso de agua. Entonces cuando tengo ese sonidito, yo me pongo en modo aplicación activado. Tuti me trae un vasito. Salud. Y se queda paradita hasta que me lo termino. Volvimos de los cortes publicitarios. Ahora sí, volvemos a la lectura. No se voy a tener que parar esa aplicación porque estoy todo el día tomando agua. Todo el tiempo me dicen que tome agua. Entonces este chico, Franz Kromer, hablaba y caminaba igual que los obreros de las fábricas, y sus modales eran los de una persona adulta. Cuando estaba entre nosotros, siempre se debía hacer lo que él decía. Un día, por órdenes de Franz, nos dirigimos hacia las orillas del río y nos ocultamos debajo del puente. Era muy poco el espacio que teníamos entre el agua del río y la pared del puente, pero ahí se amontonaba basura, escombros, hierros, oxidados y muchas cosas que las personas lanzaban. En muchas ocasiones logramos hallar en ese sitio objetos que no eran útiles para algo, y buscábamos, bajo las órdenes de Franz, lo que él pudiera usar o vender. Cuando nos topábamos con algo de valor, él lo examinaba,
y si no le convencía lo lanzaba al río otra vez. Andábamos buscando siempre cualquier cosa de zinc o de plomo, porque Franz decía que era lo más fácil de negociar. Yo no me sentía nada cómodo cuando estaba acompañado por Franz, y no era exactamente por el hecho de que mi padre lo supiera en algún momento, sino por el miedo a Franz. Sin embargo, sentía un enorme placer al ver que este joven malo permitiera que jugara con él y me tratara igual que a los otros muchachos. Siempre Franz daba las órdenes y todos los demás las cumplíamos al pie de la letra. Daba la impresión de que esto llevaba años sucediendo, aunque realmente era la primera ocasión que yo tenía contacto con él. Después de nuestro trabajo, por llamarlo de alguna manera, tomábamos asiento en algún prado y reposábamos. Franz tenía el hábito de escupir entre los dientes y parecía un tirador profesional, debido a la puntería tan exacta. Ya ahí todos comenzaban a hablar sobre sus proezas y travesuras en el colegio. Yo jamás decía nada, aunque en muchas ocasiones sentía mucho temor de que mi silencio captara la atención de Franz y despertara su furia hacia mí. A partir del día en que Cromer se unió al grupo, mis dos amigos se aproximaron a él y se distanciaron de mí. En el grupo mi posición era la de un simple observador, y creía que mi indumentaria y mis modales los alejaba. No cabía en mi mente la idea de que Franz admitiera como compañero de juego a un chico bien vestido, de excelente y distinguida familia, y que asistía al mejor colegio de la ciudad. Me daba la impresión de que pronto los chicos comenzarían a agredirme y me echarían. Después que analicé todo esto y que conseguí vencer mi miedo, comencé a participar de manera activa en las conversaciones de los chicos. Puse a trabajar mi imaginación un día y salí con un cuento de ladrones en el que, indudablemente, yo era el héroe. A todos les comenté que una noche, y con el apoyo de un compañero, conseguimos robar un enorme saco lleno de manzanas, de gran valor económico y muy finas. El miedo comenzó a invadirme cuando sentí la atención de todos los chicos, de manera que continué con mi historia intentando evadir sus miradas. Para mí era muy fácil la narración y la invención de historias, así que continué extrayendo mentiras de mi mente para poder hacer mi aventura más emocionante y más larga. De manera que les dije que uno de nosotros esperaba debajo de un árbol, mientras el otro le tiraba las manzanas. Cuando llenamos el saco con el botín, nos dimos cuenta de que era excesivamente pesado, por lo que vaciamos la mitad y minutos después volvimos por lo que dejamos. Cuando finalicé mi emocionante aventura, esperaba que los chicos me felicitaran o se asombraran mucho, porque la forma de contarla y detallarla me habían hecho sentir algo que no podía describir. Sin embargo, los dos jóvenes de mi edad se quedaron en silencio y Franz me lanzó una pregunta retadora, mientras me miraba directamente a los ojos. ¿Eso realmente sucedió? Sí, le respondí. ¿No estás diciendo una mentira? No. En realidad fue lo que sucedió, respondí sin dudar, un solo instante, pero con el miedo recorriendo todo mi cuerpo. ¿Puedes jurarlo? El miedo se apoderaba de mí, pero le respondí que sí, de inmediato. Sí. Si es así, repite, lo juro por Dios y por mi eterna salvación. Repetí con voz muy firme, por Dios y por mi eterna salvación. Está bien, dijo Franz, y sin comentar nada más, se alejó. Por mi cabeza pasaba la idea de que Franz me dejaría de molestar después de esto, y recuperé el aliento cuando se puso en pie y nos dijo que era la hora de irnos. Cuando llegamos al puente, en voz baja, les dije a todos que tenía que volver a casa. ¿Cuál es la prisa?, interrogó Franz, con una burlona sonrisa. Yo también voy por ese camino, no te preocupes. Los pasos de Franz eran lentos, y yo no me arriesgaba a correr o a intentar huir, pues realmente íbamos por el camino hacia mi casa. Cuando al fin llegamos, logré mirar la puerta de mi casa con una enorme aldaba dorada y la luz reflejada en la ventana de la habitación de mi madre. Mi casa. Gracias al Señor me encontraba en mi hogar, en el sosiego y en la paz. Rápidamente abrí la puerta y cuando quise cerrarla noté que Franz también entraba a mi casa. En el zaguán
donde apenas un pequeño rayo luminoso nos alumbraba, él se aproximó y cogiéndome del brazo me dijo: «No tan rápido». Todo mi cuerpo fue recorrido por un frío helado. Su mano sostenía con mucha fuerza mi frágil brazo. Supuse que su intención era la de pegarme. Pensé en gritar y solicitar ayuda, pero alguien llegaría lo bastante rápido para socorrerme. Decidí mejor no hacerlo. «¿Qué te ocurre?», pregunté. «¿Qué es lo que deseas?». «Me encantaría preguntarte algo sin que los otros lo sepan». «Muy bien, de acuerdo. Pregúntame lo que desees, pero rápido, porque ya es hora de que me reúna con mis padres». «Quisiera saber quién es el dueño del huerto que está al lado del molino». «Sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad?», preguntó Franz, en voz baja. «Creo que pertenece al molinero, pero no estoy totalmente seguro». Franz me tenía abrazado con mucha fuerza y su mirada funesta y maligna no se alejaba de mí. Su cara tenía dibujada la crueldad y el poder. «Pues, mira, chiquillo, sé perfectamente a quién pertenece ese huerto. Yo ya había tenido noticias con respecto al robo de manzanas y supe que el dueño ofreció 2 marcos a quien le dé información sobre el ladrón». «¡Mi Dios!», le dije. «Tú no serías incapaz de hacerlo, ¿no es cierto?». «Tú serías incapaz de hacerlo, ¿no es cierto?». Yo estaba completamente seguro que era en vano esperar que Franz actuara amistosa y honradamente, ya que él pertenecía al mundo malo y prohibido. El deshonor, las traiciones y los malos actos eran cosas cotidianas en ese mundo, y yo sabía muy bien que eso era así. Esta era una de las enormes diferencias con el ambiente que existía en mi hogar. «Si piensas que no le diré nada al molinero, estás en un grave error», dijo Franz, riéndose. «¿Crees acaso que yo fabrico el dinero? Mi padre no me puede dar lo que yo deseo, de manera que si puedo producir algo de plata con el molinero, no dejaré pasar la ocasión. Es más, tal vez me dé más de lo que ofreció». Después de decir esto, soltó mi brazo. El zaguán de la casa había perdido esa fragancia a sosiego y paz. En un instante, todo mi mundo se derrumbó frente a mí. Franz me iba a delatar. Me había transformado en un ladrón, en un delincuente. Cuando mis padres se enteraran de la noticia, probablemente la policía me iría a buscar y me atraparía en mi propia casa. En ese instante mi mente estaba llena de aterradores y peligrosos pensamientos. Y aunque supiera a la perfección que yo no era el culpable del hurto de las manzanas, nadie me iba a creer, porque lo había jurado en nombre de mi eterna salvación y de Dios, mi Señor. Casi a punto de romper en llanto, hurgué en mis bolsillos para ver si hallaba algo de valor que pudiera ofrecerle a Franz, y de esa manera conseguir que no dijera nada. Pero mis bolsillos estaban vacíos, desgraciadamente. Me acordé de un reloj de plata que mi abuela me había regalado y que llevaba conmigo siempre. No funcionaba, pero rápidamente me lo quité y se lo entregué a Franz. «Cromer», rogué, «por favor, te pido que te quedes callado. Eso es incorrecto. Mira, a cambio de tu silencio te doy mi reloj. No poseo nada más de valor, te puedes quedar con él. Y aunque no funciona, es de plata y tiene arreglo». Franz se rió ruidosamente y con una de sus fuertes manos me arrebató el reloj. Esas manos que amenazaban mi vida y mi tranquilidad. «Mira, es de plata», dije con voz tímida. «Eso no me interesa. Es más, tu reloj no me interesa, ni que sea de plata», dijo de manera despectiva. «Ten y repáralo tú». «Por favor, Franz, espera», le dije con la voz entrecortada. «No te marches, toma mi reloj. Realmente es de plata. No tengo otra cosa de valor que darte». Me miró desdeñosamente y comentó: «Mira, chiquillo, sabes perfectamente lo que haré. Tal vez también se lo diga a la policía, pues desde hace mucho tiempo conozco al sargento». Franz abrió la puerta y cuando iba a salir desesperado, lo agarré de la manga. No me podía hacer esto.
Él sabía que si abría la boca todo mi mundo de paz y serenidad se evaporaría. «Franz», grité intensamente alterado, «no hagas eso. Estás intentando aterrorizarme y esto es solo una broma, ¿no es cierto?» «Sí, amigo, efectivamente es una broma que te costará excesivamente cara». «Por favor, Franz, pídeme lo que desees. Haré cualquier cosa que me pidas». Me miró a los ojos con mucha frialdad y se carcajeó nuevamente frente a mí. «No seas chiquillo», dijo furioso. «Tú sabes muy bien de lo que se trata. No desperdiciaré la oportunidad de hacerme de dinero. Sabes que mi padre nunca me da dinero y que no soy rico. Mira, tú llevas contigo hasta un reloj de plata. La única forma de que todo quede entre nosotros es si tú me das los 2 marcos que me ofrece el molinero». En ese instante comprendí perfectamente de lo que se trataba todo el asunto. Sin embargo, pedirme 2 marcos era igual que pedirme 10 o 20. Yo no tenía dinero. Mi madre tenía guardada en su cuarto la alcancía donde tenía algunas monedas que me daban familiares en mi cumpleaños o cuando nos iban a visitar. A excepción de eso, yo no poseía nada. En esa época mis padres todavía no me daban dinero para mis gastos personales. «No tengo dinero», le dije a Franz, con voz tímida, mientras bajaba la mirada. «Te daré todo lo que tengo, una brújula, unos soldados y un libro». Enfadado, Cromer escupió por entre los dientes y me miró. «No digas estupideces», me gritó de manera autoritaria. «Una idiota brújula. No me quieras ver la cara y búscame el dinero». «¿Pero de dónde lo sacaré si mis padres no me dan nada de dinero? No es culpa mía». «Tendrás mis 2 marcos mañana. Nos veremos en el mercado cuando salgas de la escuela. Y no tendré más remedio que delatarte si no llevas el dinero contigo. Cromer, por favor, ¿de dónde sacaré 2 marcos? No los tengo, ni los voy a tener. Hay bastante dinero en tu casa. Tu problema es conseguirlo, porque si no me entregas mi dinero mañana cuando salgas de la escuela». Después que dijo esto, Franz me miró de un modo amenazante, aterrador, y se fue callado. Sentí dudas de entrar a mi casa, pues me sentía indigno de ello. Mi existencia había llegado a su final. Pensé en huir, en arrojarme al río y en 1000 cosas más. Todo en mi mente era angustia, desesperación y confusión. Intenté recuperar aliento y tomé asiento en el primer escalón. Agaché mi cabeza y me hundí en mi desdicha y en mis pensamientos. De inmediato escuché unos pasos que bajaban por la escalera. Era Lina, que iba a buscar leña. Cuando me vio llorando se asustó, pero le rogué que no dijera nada y subí hacia la casa. Al lado de la gran puerta de cristal estaba el perchero donde mi madre dejaba su sombrilla y mi padre su sombrero. Para mí, esos objetos representaban la paz y la serenidad del hogar, del mundo bueno. Cuando los vi, mi corazón sintió algo de consuelo. No obstante, ya no me pertenecía a todo lo que anteriormente representaban esos objetos para mí. El mundo honrado, hermoso, bueno y limpio eran solamente de mis padres. Yo acababa de hundirme en el otro mundo, en el prohibido, en el malo. El pecado y las mentiras me habían hecho su presa. Ahora el peligro, la vergüenza y el enemigo me amenazaban de una manera espantosa. Las dulces voces de mis hermanas mayores, el sombrero y la sombrilla, el cuadro que estaba sobre la chimenea y el piso de ladrillo rojo, todo lo que alguna vez fue lo más amado, respetado y venerado por mí, dejó de ser la seguridad y el refugio del bienestar. En este momento todo eso era más que una recriminación. Perdí todo eso. En el tapete de la entrada no se podía limpiar el lodo que llevaba en mis zapatos, y mi hogar no sabía nada de los fantasmas que me perseguían y me amenazaban. Era insignificante cualquier temor que había sentido antes comparado con lo que mi espíritu llevaba hoy a cuestas. Daba la impresión de que el destino se empeñaba en perjudicarme, y ya ni los brazos de mi madre me podrían proteger, pues ellos debían ignorarlo todo. ¿De qué podía servir si era cierto o no lo del robo, si yo juré ante lo más sagrado que lo había hecho? El haberlo hecho o no era mi pecado, sino que caminaba de la mano con el demonio.
¿Por qué me hice amigo de esos muchachos? ¿Por qué no tomé en cuenta las sabias palabras de mi padre? ¿Por qué disfruté inventando un relato de un robo como si hubiera sido una hazaña? Indudablemente me encontraba atrapado en las garras del diablo. En ese instante no sentía temor por lo que habría de ocurrir al siguiente día, sino porque mi vida había tomado un camino tenebroso y muy oscuro. Sabía muy bien que a mi pecado iban a seguir otros, que se transformarían en mentiras, los besos y palabras hacia mi familia, porque un terrible secreto se escondía en ellos. La confianza volvió momentáneamente a mí cuando miré con detenimiento el sombrero de mi padre. Tal vez, si le comentaba todo lo ocurrido, él me regañaría y castigaría. Podría hablarle francamente, él comprendería, me perdonaría, y esa sería mi salvación. Ya había ocurrido otras veces, y no había pasado de un regaño, un castigo. Y después, nacido de mi arrepentimiento, el perdón. Eso sería maravilloso. Pero yo sabía muy bien que no sería de esa manera. Yo mismo tenía que volver, yo mismo tenía que llevar mi falta y mi secreto. Se abrían dos caminos frente a mí, y posiblemente ahora mi existencia pertenecía al mundo malo. Había compartido secretos perversos y dependía de ellos en ese momento. Era hora de pagar las consecuencias, porque quise ser un héroe muy valiente. Me sentía a gusto al darme cuenta de que mi padre miraba mis zapatos cubiertos de barro y mojados. Esto permitiría que se desviara su atención y no notara lo realmente grave. Repentinamente me invadió la maldad. Sentía que estaba muy por encima de mi padre. Sentí un inmenso desprecio hacia él por su ignorancia. Me provocaban risas sus regaños por mis zapatos húmedos. Si supieras lo que en realidad está sucediendo, pensaba como un malhechor, a quien lo cuestionaban por un robo muy pequeño y que en su historia ya hay varios homicidios. Lo que estaba sintiendo en ese instante era aterrador y confuso, pero de tal magnitud y fuerza que me ataba excesivamente a mi pecado y a mi gran secreto. Tal vez en esos momentos, pensaba yo, Cromer ya me había delatado con la policía. Comenzaría la tempestad y mi padre me estaba regañando como si fuera un chiquillo. Este suceso fue lo más importante dentro de todo lo que he dicho hasta este punto. En los pilares que sostenían la majestuosidad con la que yo miraba a mi padre fue la primera fractura. Fue la primera ocasión que perdía la confianza en mi padre. Y que en realidad todo hombre, para lograr ser él mismo, debe perder algún día. Claro. Aunque nadie lo note, estos sucesos son los que determinan nuestro futuro. La ruptura se puede curar y unirse otra vez. Es más, hasta se puede llegar a olvidar. No me faltaron las ganas de arrojarme a los pies de mi padre, besárselos y pedirle disculpa. Sin embargo, no es posible pedir disculpas por algo esencial. Esto lo sabe igual un sabio de 80 que un niño de 10 años. Demián, hermosa novela. Voy a dejar aquí a donde cortamos. Hermosísima novela de Hermann Hesse. Nos encontramos mañana. Mañana tenemos picnic, así que me envían sus textos para compartir. Hasta mañana.